¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno, qué gusto nuevamente verlos y que juntos escuchemos. Bueno, ¿qué tal la alabanza? ¿Verdad? Bueno, hoy les voy a platicar, obviamente sustentado con bases bíblicas, para qué fuimos creados. Yo creo que todas las personas en algún momento nos sentimos como que vacíos, como que extraños, como que decimos mucha rutina todos los días y no sabemos para qué estamos en la tierra. Entonces, vamos a platicar para qué fuimos creados. Miren, vivimos en una época, en una generación que está llena de actividad. Estamos hipercomunicados con las redes sociales, pero normalmente encuentras que la gente está vacía de dirección. La gente sabe cómo entretenerse, cómo trabajar, cómo hacer dinero, pero pocos saben quiénes son, para qué viven o hacia dónde van. Y entonces vemos personas frustradas, vacías, distraídas, sobreviviendo en lugar de vivir con propósito. Y pues ahora resulta que todo el mundo vive con IA, pero no me refiero a inteligencia artificial, sino con insomnio y ansiedad. Porque una vida sin propósito termina viviendo sin paz. Y entonces la pregunta más importante no es ¿qué quiero hacer con mi vida?, sino ¿para qué fui creado? Y mejor aún, ¿para quién fui creado? Mira, una vida sin propósito es como un barco sin un rumbo fijo. Podrá recorrer mucha distancia, podrá navegar mucho, pero nunca va a llegar al puerto correcto porque no tiene dirección. Y para encontrar la respuesta para qué fui creado, para quién fui creado, hay diferentes opciones de tratarlo, de encontrar la respuesta, ¿no? Podemos hacer a lo mejor introspección y ponernos a pensar para qué fui creado. Pero yo estoy seguro que la mayoría en algún momento lo hemos hecho y como que no hemos encontrado la respuesta, ¿no? O podemos acudir a los filósofos, a libros de autoayuda, etcétera. Y fíjense que por ahí estaba viendo que hubo un profesor de la Universidad de Illinois de filosofía, y entonces él mandó a los que consideró los 250 personas más inteligentes, tanto empresarios, científicos, filósofos, escritores renombrados, etcétera, para que fuimos creados. Y curiosamente muchos de ellos le respondían, algunos sí dieron su opinión, su punto de vista, pero muchos le respondían, pues si encuentra la respuesta, ahí me avisa, por favor. Y es que si nosotros queremos encontrar la respuesta en el lugar incorrecto, no lo vamos a hacer. Mira, si alguien nos presentara ahorita algún invento que nunca se haya visto y quisiéramos encontrar cómo funciona, pues difícilmente lo vamos a hacer. Pero podemos encontrarlo de dos maneras, cómo funciona. Una sería preguntándole al inventor, oye, ¿cómo funciona? Y la otra sería con el instructivo. Para la vida tenemos que preguntarle a nuestro creador, a Dios, y o buscarlo en el instructivo, en la Biblia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura, cuando dice que fuimos hechura suya, implica un diseño intencional. No fuimos fabricados, no fuimos inventados, fuimos hechura suya. Y de entrada lo que te quiero decir es que tú no existes por casualidad. Dios pensó en ti, te diseñó y te preparó con un propósito. Hay gente que piensa que no, porque a lo mejor nació de un embarazo no deseado o no planeado, más bien, más que no deseado, no planeado. Pero déjame decirte, a lo mejor no lo planeó la familia, pero Dios sí te tenía pensado desde el principio de los tiempos. Mira, te voy a decir cuál es el gran problema del hombre moderno. El mundo te enseña a que sigas a tu corazón,
a que hagas lo que te hace feliz, o que primero tú, ¿no? Dicen primero mis dientes y luego mis parientes. Pero la Biblia nos enseña algo bien diferente, bien distinto. En Colosenses, la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosa, en el capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque por medio de Él, hablando de Dios, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, poderes, principados, autoridades. Fíjate, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Repito, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, aquí cambia el enfoque, porque ya no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Fuimos creados por Dios, para Dios y para su gloria. Solamente vamos a encontrarle sentido a la vida cuando entendemos a quién pertenecemos. Y mira, bíblicamente hay 5 propósitos generales para el hombre. Obviamente hay algún propósito específico para ti, pero estos 5 aplican de manera general. El primero de ellos es que fuimos creados para agradar a Dios. Marcos 12:30 nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y entonces nos damos cuenta que el principal propósito es amar a Dios. No es trabajar, no es hacernos ricos, no es ser famosos, no es tener muchos seguidores, sino que nuestro primer propósito se encuentra en amar y en agradar a Dios. Es decir, en adorarlo. ¿Y qué es la adoración? Mucha gente cree que la adoración solamente es cuando le venimos a cantar, o cuando levantamos las manos, o cuando tocamos música. Pero la verdadera adoración es tener una vida rendida hacia Dios. Y nosotros adoramos a Dios con nuestras decisiones. Cuando tomamos las decisiones correctas, siempre tenemos con el libre albedrío la opción de hacer o de no hacer. Si hacemos lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces lo estamos adorando, estamos reconociéndolo, estamos respetándolo. Adoramos a Dios también con nuestro carácter. Ahora que no tenemos mucho tiempo, mi esposa y yo, de pastores, pero de repente cuando se nos sale lo no pastor, nos decimos: acuérdate que eres pastor, ¿no? Acuérdate que eres pastora. Tenemos que vivir una vida que refleje nuestro carácter, a quien pertenecemos. También lo alabamos cuando obedecemos, porque imagínate tener una autoridad y que no se reconozca. Muchos que están aquí son autoridad en su casa, papás o mamás, ¿no? ¿Qué tal cuando no te obedece tu hijo? No te está honrando. Dios requiere de nuestra obediencia. Y también lo adoramos con nuestra manera diaria de vivir. Por lo tanto, no solamente glorificamos, no solamente adoramos a Dios cuando estamos en la iglesia, que sí, tenemos un tiempo muy rico de adoración, donde guiados por este precioso equipo de alabanza, nos lleva a la presencia de Dios y lo adoramos con nuestras canciones, con nuestros actos, pero también podemos nosotros adorar a Dios en nuestro trabajo. ¿Cómo? Haciendo las cosas con excelencia, haciendo las cosas bien, aun cuando no nos están viendo. Cuando los hacemos en el negocio, cuando no nos prestamos a negocios chuecos, cuando tratamos bien a nuestro personal, cuando somos justos con ellos. Honramos a Dios en nuestro matrimonio, cuando honramos también a nuestra pareja, cuando tratamos bien a nuestros hijos en la casa, y también cuando nadie nos está viendo. Porque de eso se trata, ser íntegro, cuando te ven, pero también cuando no te están viendo. Fíjate lo que dice Isaías 43, versículo 7. Dice: para gloria mía los he creado. ¿Para quién? Para gloria de Dios fuimos creados, ¿sí? Yo te quiero preguntar, y obviamente me hago la pregunta a mí: ¿mi vida refleja a Cristo? ¿Las decisiones que estoy tomando agradan a Jesús? ¿Agradan a Dios? ¿Mi carácter
está reflejando a Jesús en mi vida diaria? ¿La gente quisiera tener una vida como la tuya, como la mía? ¿Quisiera tener un matrimonio como el que tú tienes? ¿Tu manera de vivir está inspirando a otros? Si sí, gloria a Dios, pero si no, de eso se trata. Miren, la iglesia no es un museo de santos, donde todos los que venimos aquí somos perfectos, intachables, ni nada. Al contrario, es un hospital espiritual. Imagínate que tú fueras a un hospital y dijeras, no me gusta este hospital, hay muchos enfermos. Pues, ¿qué querías encontrar? Era un hospital. En la iglesia lo que viene es gente que buscamos a Dios para aprender de Él y ser más como Él. Entonces, la adoración no empieza el domingo, empieza los lunes cuando nadie te está viendo. Entonces, la primera razón, ya vimos que fuimos creados para glorificarle, para darle gloria a Él. Fuimos creados para adorarle. La segunda razón por la que fuimos creados es para ser parte de la familia de Dios. Mira, Dios no creó al hombre para vivir aislado. De hecho, ¿se acuerdan? Cuando lo creó, si te acuerdas en Génesis, crea algo y dice, es bueno. Crea otra cosa, es bueno. Y cuando crea al hombre dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces crea ayuda idónea. Nos creó para vivir y complementándonos. Ahora, Dios preparó una familia espiritual. Ciertamente te dio una familia física, ¿no? Tienes tu papá, tu mamá, tus hermanos, hijos, si tienes, ¿no? Pero también preparó una familia espiritual. Juan, en el capítulo 1, versículo 12, el Evangelio de Juan dice, mas a cuantos lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, en el de Jesús, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador pasan a ser hijos de Dios y por lo tanto de la familia de Dios. La gente piensa, todos somos hijos de Dios. Pues aquí dice que no todos. Dice que a los que creen, a los que lo reciben. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué son todos los demás? Creación de Dios. Dios los creó. Pero si quieres ser hijo de Dios, entonces necesitas reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y en ese momento pasas a ser parte de la familia de Dios. Tienes el derecho de ser hijo, y si eres hijo, tienes todos los derechos y bendiciones. A veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? Bueno, hay varias razones, pero la primera es porque necesitas ser parte de la familia de Dios. Ciertamente la Biblia nos enseña, la palabra que nos enseña, que Dios es tan bueno que el sol sale sobre buenos y sobre malos. Pero si quieres las bendiciones específicas de Dios, de un padre, entonces necesitas ser parte de la familia de Dios. ¿Y cómo eres parte de la familia de Dios? Reconociendo, repito, a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando te conviertes en hijo, entonces entras en la familia espiritual. Y entonces podemos ver lo que dice en Efesios 2:19. Para Dios, dice, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Entonces, la iglesia no solamente es un lugar, espero que no es un lugar donde hay que venir los domingos, sino que sea un lugar donde quiero venir los domingos. ¿Por qué? Porque es un lugar donde alabo a Dios, donde escucho su palabra y donde tengo comunión con otras personas más. Nosotros en One Faith decimos que es un Señor, una fe, una familia. Y eso es lo que queremos ser. ¿Una familia para qué está? Para ayudarse, para apoyarse, para motivarse en nuestras luchas diarias. Y así queremos ser una familia espiritual. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios y queremos reflejarlo aquí y entre semana. Por eso te invito los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, nos vemos en casa y nos conocemos un poquito más. Podemos platicar, no solamente aquí pues nomás hablo yo,
pero en la casa ya podemos platicar, ya es mayor comunicación de ida y vuelta. Bueno, ¿por qué es importante vivir juntos? Uno, porque hoy en estos tiempos hay gente que tiene miles de seguidores, pero realmente poca comunicación, poca comunión real. Y entonces están rodeados de personas, pero profundamente solos. Y déjame decirte, nadie crece solo, o sea, nadie crece espiritualmente si está solo. Hebreos 10, 24 al 25 dice: preocupémonos los unos por los otros. Está hablando Pablo acerca de la iglesia y le invita, dice, le está hablando a los hebreos. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sí? Fíjate, dice, no dejemos de congregarnos. A mí luego siento un poco así medio extraño, ¿verdad? Pero de repente hay ovejitas que nunca vienen. Han venido una vez y me hablan todos los días para pedirme que ore por esto, que ore por aquello, que ore por lo otro, etcétera. Y yo con mucho gusto oro, pero mira, es como decir, pastor, es que me estoy mojando. Pues es que estás afuera del paraguas y está lloviendo. Ore para que no me moje. Mejor vente y guárdate en el paraguas y cúbrete con la bendición de Dios. Pero mira, dicen que a la fuerza ni los zapatos, ¿verdad? Entonces aquí las puertas siempre están abiertas para el que quiera. Ahora, Dios usa la comunidad precisamente para fortalecernos, para corregirnos, para animarnos, para sanarnos y para transformarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está sola? ¿Sí? Mira, sabemos que tenemos un enemigo. ¿Sí? Hay un enemigo, ¿verdad? Satanás, ¿sí? Y él no necesita destruirte. Solamente necesita distraerte. Distraerte del objetivo para el que fuiste creado. Y entonces crea muchas distracciones con las que es muy fácil caer. Y entonces dejar de congregarte, ¿por qué? Pues porque hoy juega México, o las Chivas, o el Cruz Azul, o los Vaqueros de Dallas, el equipo que tú quieras, ¿no? O sea, no sé si sabían, pero anteriormente estaban prohibidos en Estados Unidos los deportes de competición los domingos, pero después fue precisamente porque era una nación que estaba supuestamente consagrada a Dios, ¿no? Pero cambió con el tiempo. Entonces, cuando tú estás distraído, te aíslas y entonces ya no vienes a la congregación, ya no buscas a Dios. O bueno, o le quieres jugar al llanero solitario, ¿verdad? Porque conozco algunos yo me congrego en mi casa, ¿no? Yo ahí hago mi devocional y ahí leo la palabra y todo. Bueno, si eso hubiera sido lo correcto, entonces Dios no nos hubiera dicho en su palabra, no dejes de congregarte. Hubiera dicho, si no te vas a congregar, pues estudia en tu casa. Entiendo que habrá situaciones específicas en las que no puedas congregarte, pero conozco gente que también me dice, pastor, ore para que me den trabajo. Y le dan trabajo y ya no va a la iglesia. Porque está muy ocupado, porque está muy cansado, porque trabajó de lunes a sábado y ya el domingo lo quiere para descansar. Yo te diría, descansa en el Señor. Pero mira, si vives aislado, te vas a debilitar en tu fe, te vas a desanimar y te vuelves vulnerable. ¿Han visto esos documentales de cómo cazan los leones o determinados depredadores a sus presas? ¿A quién escogen? Al que está aislado, ¿verdad? Al que está solo, al que se descuidó, a ese es al que cazan. Entonces, no le des pie al diablo a que diga, ay, mira, por ahí anda solito ¿no? Entonces me voy contra él. Bueno, no fuimos llamados a asistir solamente, fuimos llamados a permanecer. Por eso también tratamos un poquito de saluda a la persona de al lado, conócelo, etcétera. Porque de mis grandes amistades que he tenido en la vida, han sido gente que he conocido en una congregación. Bueno,
Y si estamos en una iglesia, vamos a tener comunión, vamos a tener discipulado y vamos a poder caminar junto con otros creyentes. El tercer motivo por el que fuimos creados es que fuimos creados para parecernos a Cristo, para ser como Cristo. Y eso se llama discipulado. ¿Se acuerdan que Jesús tenía unos discípulos? Y el concepto de discípulo es aprender del maestro para ser como él. Nosotros ahora somos discípulos de Cristo y tenemos que trabajar en reflejar a Cristo en nuestra vida. Dice Romanos 8:29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Mucha gente quiere tener milagros, bendición, éxito, que se abran las puertas, pero Dios primero quiere formar a Cristo dentro de nosotros. Yo digo que dentro de las prioridades de Dios, en la agenda de Dios, la primera, la más importante, es que seas salvo. A lo mejor tú estás pensando en ser sano, o en tener riquezas, o en comprarte esa casa, o ese coche, o en irte a tal lugar. Pero hay personas que están enfermas, ¿no? Realmente enfermas y están orando por sanidad. Pero mejor que la sanidad es la salvación. Porque a final de cuentas, yo le digo a mi esposa, de algo nos vamos a descomponer. ¿Quién sabe de qué? ¿No? Es la lotería de a ver qué te toca. Pero algún día, tarde que temprano, vamos a morir. Y cuando muramos, pues lo que queremos es estar en la presencia de Dios. Entonces sí, mientras estemos en la tierra queremos estar sano, pero seamos conscientes que algún día no vamos a estar aquí. Y fíjate que por eso es importante encontrar el propósito, porque estaba yo pensando en la semana cuando estaba preparando esto, decía, bueno, dentro de 100 años, ¿quién se va a acordar de mí? A lo mejor algún nieto por ahí sabrá mi nombre o habrá visto alguna foto, o a menos que haya hecho yo algo realmente trascendental. Dentro de 100 años tú y yo, pues a lo mejor estaremos ahí anotados en un árbol genealógico. Dentro de 200 años yo dudo que alguien se acuerde de nosotros. Por lo tanto, no estamos aquí en la tierra con esa intención, sino estamos de paso para que lleguemos a la presencia de Dios. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos un propósito, tenemos un objetivo, que son los que estamos viendo el día de hoy. Ahora, regresando, Jesús vino a la tierra y vivió una vida perfecta. Y sí, sanaba personas y era muy sabio, muy inteligente. Cuando querían cuestionarlo, siempre daba respuestas correctas. Él fue el ejemplo de cómo debe de ser cualquier persona. Si solamente su objetivo hubiera sido que nosotros aprendiéramos de él, es decir, si solamente viniera como maestro, entonces hubiera vivido una vida perfecta y hubiera ascendido a los cielos. Pero no fue así. Además de vivir una vida perfecta y de darnos ejemplo, él murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero si el único objetivo que tienes en la vida es ser salvo, entonces, pues cuando te recibes a Cristo, pues ya te podrías morir, ¿no? Ya cumpliste el objetivo de tu vida. Ciertamente es uno de los objetivos, a lo mejor de los más importantes, pero sigues en la tierra con la intención de crecer espiritualmente y parecerte cada vez más a Cristo. Que tú puedas amar como Él, perdonar como Él, servir como Él, obedecer como Él y por tanto reflejarlo a Él. Primera carta de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Ahora, todo esto va a implicar un proceso y los procesos tienen un propósito. Dios puede utilizar pruebas, dolor, espera, procesos, dificultades para moldearnos. Santiago 1:2-4 dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Y qué va a pasar? Si tú necesitas paciencia, Señor, quiero paciencia,
Entonces, al otro día van a tocar a tu puerta y van a decir, Amazon, le traigo 1 kilo de paciencia. ¿No, verdad? Si tú le pides amor, tampoco te va a llegar ahí por Mercado Libre o te va a decir, vea y cómpralo en Liverpool o en Walmart o algo por el estilo. ¿Qué va a pasar? Te va a poner en situaciones para que tú desarrolles eso que estás pidiendo. ¿Quieres paciencia? Te va a poner en situaciones difíciles para que aprendas a tener paciencia. ¿Quieres amor? Te va a poner personas difíciles para que las puedas amar, porque solamente así lo vas a desarrollar. Te van a poner situaciones donde necesites demostrar amor. Dios va a desarrollar tu carácter a través de la vida real. Y yo te pregunto, ¿te pareces hoy más a Cristo de lo que hace un año? ¿Vamos caminando en el camino correcto? Yo espero que todos los que estemos aquí, sí seamos, aunque sea un poquito, ¿verdad? Pero un poquito más parecidos a Cristo. La cuarta razón por la que fuimos creados fue para servir. Aquí en la iglesia le llamamos ministerio. Dice la primera carta de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces, todos hemos sido dotados con ciertas habilidades. Es más, como creyente tienes ciertos dones, ciertos talentos, ciertas habilidades y has vivido experiencias que Dios quiere utilizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un don y una habilidad? Es que el don es una capacidad espiritual dada por Dios para su objetivo. Por ejemplo, puedes tener el don de la enseñanza, el don del evangelismo, el don de la oración, de la misericordia, de la exhortación, inclusive del liderazgo, ¿sí? Del servicio. Y las habilidades son capacidades con las que naciste o que desarrollaste. ¿Cómo las desarrollaste? A través de practicar, de estudiar, de experiencias, de repetir. Y algunas capacidades podrán ser, pues a lo mejor eres bueno para diseñar, para negociar, para vender, para construir, para cocinar, para comunicar. Y lo que va a hacer Dios es utilizar a las dos, ¿sí? El don va a dar dirección y la habilidad va a ayudar a que lo ejecutes de mejor manera. Mira, un ejemplo de esto fue Bezalel. Cuando Dios en Éxodo 31, 2, 5, cuando Dios dice que estaban haciendo el arca y el tabernáculo y toda esta cuestión, dice Dios que a Bezalel lo llenó del Espíritu de Dios para que pueda hacer diseños y trabajar a la manera que él quería que se hicieran las cosas. Dice, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas y para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Es decir, Dios te puede dar talentos, habilidades y dones, no solamente para que puedas predicar, para que puedas evangelizar, sino para toda aquella obra que Dios necesite. ¿Por qué? Porque tienes una vida diaria. Pero si tú la haces con excelencia y reflejas a Cristo, entonces también la gente va a acudir contigo y te va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Y es el momento de evangelizar, ¿verdad? Entonces, Dios no solamente unge a los pastores, ¿verdad? A los predicadores, también unge a empresarios, a artistas, a constructores, a profesionistas, a servidores en lo que tú estás haciendo. Porque el propósito no solamente es el púlpito, el reino necesita empresarios íntegros, padres presentes, madres que discipulen a sus hijos, profesionistas llenos del Espíritu Santo, empleados que reflejen a Cristo y jóvenes que honren a Dios. Entonces, el propósito no siempre está aquí en la plataforma, ¿sí? Está donde Dios te plantó. Amén. Bueno, y fuimos creados para fructificar en cualquiera de las áreas. En Génesis 1:28a dijo, y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Es decir,
Dios diseñó al hombre para producir fruto, no para vivir estancado. Ahora, cuando tú estás en Cristo, deberíamos de dar fruto de manera naturalmente. ¿Sí? ¿Tú has visto un árbol de naranja pujar para dar naranjas? No, le salen naturales, ¿verdad? Porque es parte de tu naturaleza. Si tú estás en Cristo, deberíamos de empezar a dar fruto de manera natural. ¿Y qué es fructificar? Fructificar es producir aquello para lo cual Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Entonces, puede haber un fruto espiritual, ¿sí? El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, 22, 23, que es, me ayudan con el versículo, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando en tu vida empieza a ver estos frutos, porque Dios le interesa tu carácter, ¿sí? Entonces ya estás precisamente cumpliendo el propósito, dando frutos en tu carácter. Tenemos que trabajar en esto, pero tenemos que trabajar no tanto esforzándose, sino permitiendo que Dios obre en nuestra vida, ¿sí? Dios quiere producir primero fruto dentro de nosotros, porque alguien que puede tener talento, capacidad y mucho carisma, y aún así no parecerse a Cristo. Porque el verdadero éxito no viene en lo que logras, sino en lo que te conviertes. Ahora, también podemos dar frutos en otras personas. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios quiere utilizarnos para que llevemos su palabra, para que discipulemos, para que apoyemos, para que enseñemos, para que animemos, para que bendigamos a otras personas, ¿sí? Eso es dar fruto en otras personas. Y también fruto en nuestra asignación, sea cual sea tu área, si es en los negocios, si es en la familia, si es en tu ministerio, en tu profesión, Dios espera de ti fidelidad y crecimiento. Ahora, el fruto requiere proceso. Juan 15:2 nos dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás dando fruto, de repente puedes tener ciertas situaciones difíciles en tu vida. Dios permite las temporadas difíciles no para destruirnos, sino para hacernos más fructíferos. ¿Se acuerdan viene en Mateo, esta parábola que cuenta acerca de, que dice que el Señor iba a salir fuera y les dio a uno, creo que 10 talentos, a otro 5 y a otro 3 talentos, ¿no? Y se fue de viaje y cuando regresó les pidió cuentas. Y el que tenía 5, el que tenía 10, perdón, le entregó 20. Dice, Señor, las puse a trabajar y aquí tiene las 10 más otras 10. Dice, bien, buen siervo fiel. Lo mismo hace el que le dan 5, pero el que le dieron, no me acuerdo si 1 o 2, dice, pues mira, yo como tuve miedo, la enterré y aquí está el talento, ¿no? Y Dios se molesta con él, se molesta, fíjate, no, este hombre fue reprendido no porque robó, sino porque enterró lo que recibió. Estos talentos, que eran unas monedas, ahora conviértelos en talentos que Dios te dio, no en monedas, sino los talentos que Dios te dio. Estos talentos que te dio no son para que los entierres, son para que los pongas a trabajar, que tu potencial no quede enterrado. Y bueno, el punto número 5 de para qué fuimos creados, ahorita les hago un resumen. Fuimos hechos para una misión, y esa misión se conoce en la Biblia como la gran comisión o el gran encargo que nos dejó Cristo, y aparece en Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue una instrucción clara y directa. No fue les sugiero
que cuando tengan tiempo, si se da la oportunidad, vayan y hagan discípulos. Fue una orden. Y cuando una autoridad nos da una orden, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿verdad? Cumplirlos. ¿Por qué? Porque no fuimos llamados solamente a nosotros recibir la bendición, sino a compartirlos a los demás. Mira, tú estás aquí porque alguien se aguantó la pena o lo que tú quieras y tuvo el suficiente amor para agarrar y decirte: Claudia, Guillermo, Moni, Ale, Connie, Yair, Gustavo, Josué, Roxana. Alguien se tomó el tiempo de hablarte acerca de Cristo. A lo mejor si eres de cuna, tus papás te educaron, pero si no, algún amigo, un conocido en algún evento, un pastor, alguien se tomó el tiempo de hablarte de él. Tú necesitas tomarte el tiempo para hablarle a otras personas, y más a aquellas personas a las que tú amas. ¿Por qué? Porque para esto fuimos enviados y porque Dios desea que todos sean salvados. Mira, ¿por qué no se acaba todo? Porque Dios es paciente. Dios está esperando que más personas le conozcan y que más personas sean salvas. Ahora, si hay una diferencia entre tu ministerio y tu misión, ¿sí? El ministerio el ministerio es para servir a los creyentes, y tu misión es para alcanzar a los que aún no conocen a Cristo. Todos somos parte de la gran comisión. Te voy a hacer unas preguntas incómodas. Ahí les van las preguntas incómodas. ¿A cuántas personas le has hablado de Cristo en lo que va del año? Yo te pregunto, ¿quién va a estar en el cielo gracias a que obedeciste la gran comisión? ¿Tendrás amigos y familiares o vas a estar ahí solo? Miren, yo creo que les he platicado en alguna ocasión, ya no me acuerdo si aquí o en otro lugar, pero imagínate que llegas al cielo, llegó tu momento, dicen aquí, de colgar los tenis, y llegas a la presencia de Dios, y entonces te recibe Cristo mismo y te abraza y te consuela. Ajá. Y entonces, después de unos momentos impresionantes de gloria, de comunión, de lo que tú quieras, te dice: ven, vamos a caminar. Te quiero presentar a algunos amigos que están aquí gracias a ti. Y dices: wow, ¿no? Fíjate, tú le das las gracias a Jesús y de repente Jesús te dice: gracias, gracias porque le compartiste a estas personas. Y tú esperas a lo mejor que te van a enseñar 3, 4, 5 que les hablaste, ¿no? Y de repente ves una multitud de gente sonriendo que se acerca a agradecerte, a felicitarte, y tú pones cara de: híjoles, ya se equivocaron, no era yo, ¿no? Y entonces de repente te dice uno: yo soy el hijo de fulanito, y tú le compartiste, y gracias a que le compartiste, él y toda la casa fuimos salvos, ¿no? Y tú una vez hiciste, y de repente todos empiezan ahí. ¿Te imaginas qué gozo? ¿Te imaginas qué gozo será eso? Te voy a poner el otro lado. Estamos en el gran juicio y dice: no lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Más vale, de este lado están todos los salvos y de este lado están todos los que no. Y de repente volteas y ahí a unos metros ves a tu mejor amigo, a tu compadre, a tu hijo, a tu papá, a tu hermano, a tu jefe, y te ve con cara de: ¿cómo le hiciste para estar ahí? Pues es que yo recibí al Señor y tantos años caminamos juntos y nunca me dijiste, no me advertiste el castigo que me iba a esperar. Yo te pregunto, de estos dos escenarios, ¿cuál te gusta más? Es fácil saberlo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Primeramente, reflejar a Cristo en nuestra vida, para que la gente, precisamente cuando le hablemos de Cristo, nos diga: ay, Alejandro, ¿y tú me vas a hablar de Cristo a mí? O si te conozco, ¿no? Tenemos que trabajar en nuestra vida y tenemos que platicarles de Cristo. Es indispensable que conozcan a Cristo. El mundo nos enseña: todos los caminos te llevan a Dios. Híjoles, Jesús dijo:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solamente es Él. Si hubiera otro camino, dice la misma Biblia, en vano murió Cristo. ¿Para qué sufro? ¿Para qué me crucifican, me ponen una corona y todo? Si había otra manera. Bueno, Cristo mismo le dice: Señor, si hay otra manera de hacerlo, aparta de mí esta copa. Y pues cuando la respuesta es no, dice: hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué te quiero invitar? Dice Efesios 5:15, dice: aprovechen bien el tiempo. Porque como te decía, Satanás no necesita destruirte, solamente necesita distraerte. Y la vida diaria nos está robando el enfoque de para qué fuimos creados. Afortunadamente, así como existe un enemigo, también existe un ejemplo perfecto. Jesucristo en Juan 17:4 le dijo al Padre: he acabado la obra que me encomendaste. La que me dijiste que hiciese, la he terminado. Jesús vivió con claridad, sabía cuál era, para qué había sido creado, y lo hizo. Sabía quién era, a qué había venido y a quién debía agradar. Yo te invito a que hoy entiendas quién eres, a qué has venido y a quién necesitas agradar. Porque Jesucristo, repito, no vino solo para salvarnos, vino a restaurar el propósito original para el que fuimos creados. Para concluir, te quiero decir lo que dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El mundo te puede ofrecer éxito, pero solamente Dios te puede ofrecer propósito. Y mira, aunque tengas éxito, el éxito sin propósito eventualmente produce vacío. Mucha gente famosa, rica y todo, tiene éxito, pero no tiene propósito y vive una vida vacía. Como resumen final, fuiste creado para 5 cosas. Para adorar a Dios. Fuimos creados para amar y para agradar a Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios, para pertenecer a la familia. No dejes de congregarte. Mira, no nos haces ningún favor a nosotros, te lo estás haciendo tú. Esto que hacemos, todo este esfuerzo de llegar temprano, de preparar, de hacer y todo, lo hacemos para ti, con el mejor de los cariños, porque es de parte de Dios, es una instrucción que recibimos y queremos ser obedientes y fieles. A ti te toca recibir. Fuiste creado para parecerte a Cristo. Discipúlate. Una manera de discipularte es venir a la iglesia, otra es tomar cursos, escuchar las prédicas, leer la Biblia. Y fuiste creado para servir y para fructificar. No fuiste solamente creado para ti. Y finalmente fuiste creado para impactar la vida de otras personas con el Evangelio. Así que no naciste por accidente. Hay dones dentro de ti, hay un propósito dentro de ti y hay una asignación dada por Dios para tu vida. Mientras el mundo te sigue intentando distraer, Dios sigue llamándote y diciéndote: te diseñé con un propósito. Vive pues para aquello para lo que fuiste creado. Te quiero invitar a que cerremos los ojos y le digamos: Señor, gracias porque nos has creado con un propósito. Perdónanos porque hemos vivido distraídos, centrados en nosotros mismos y olvidando para qué nos creaste. Ayúdanos, Señor, enséñanos a adorarte, a caminar juntos en la iglesia, a parecernos más a ti, a servir con nuestros dones, con las habilidades que tú nos has dado, con las experiencias que nos has permitido vivir. Ayúdanos a fructificar, Señor. No queremos quedarnos solamente nosotros con todo. Queremos dar fruto en nuestro carácter y fruto hacia los demás. Y ayúdanos a cumplir nuestra misión.
que podamos compartirle a otras personas acerca de las maravillas que tú tienes planeadas para cada uno de ellos, empezando por la salvación, Señor. No queremos solamente existir, queremos vivir con propósito y queremos hacerlo a partir de hoy. Te lo pedimos, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.